Bueno, mi investigación se llama Madres Floricultoras, Alternativas de Promoción Social y Económica. La idea de esta investigación surge de la necesidad de visibilizar un poco la segregación social y económica a la cual se ven sometidas las mujeres que trabajan en cultivos de flores, porque ellas se vinculan a estos cultivos porque realmente no exigen condiciones muy altas, digamos, de formación y capacitación, a veces la reciben sin experiencia, y eso pues se convierte en una muy buena opción de trabajo para las mujeres pues jóvenes que ya tienen responsabilidades, pero que no tienen ninguna formación específica de trabajo. Entonces, el problema de investigación, digamos, se soporta en muchas estadísticas de las asociaciones de floricultores y otras investigaciones de universidades para, digamos, establecer la magnitud del fenómeno, ¿no? Hay 130.000 empleados formales en Flora, de los cuales 64% son mujeres y el 60% de este porcentaje son mujeres cabeza de hogar. Entonces, digamos que hay muchas mujeres que laboran en empleos directos, hay otras que son temporales, pero ellas comienzan a trabajar a muy temprana edad porque pues tienen limitaciones, por ejemplo, en cuanto a su formación profesional, y otras porque sencillamente adquieren responsabilidades como la crianza de un hijo y tienen a veces que hacerse cargo inclusive de sus propias familias. En la gran mayoría de los casos, pues estas son mujeres que tenían otras expectativas para su vida, que querían hacer otras cosas, pero ya cuando se ven vinculadas a unos cultivos de flores, cuando ven que hay unas condiciones de trabajo, digamos, favorables, en el sentido de que tienen otras ventajas como la vinculación a las EPS, a las cajas de compensación familiar, tienen unos horarios pues que les permiten ver de sus hijos, entonces pues ya ellas como que se acomodan y dejan pasar el tiempo, y ya cuando uno las ve que son adultas, entonces se entiende que había otras expectativas de jóvenes y que no las pudieron desarrollar básicamente porque adquirieron nuevos compromisos. Entonces, pues la pregunta aquí ya sería, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar las expectativas económicas y sociales de las mujeres jóvenes que son cabeza de familia y que trabajan en cultivos de flores? Entonces ya hablando con ellas, nos dimos cuenta de que una de las posibilidades con más acogida era establecer unas alternativas de formación que estuvieran dentro de la misma empresa y que ellas pudieran tomar en parte de su tiempo libre para, digamos, no tener que desplazarse y también no tener que asumir costos, digamos, en el pago de una institución educativa. De lo planteado en el anteproyecto, entonces habíamos visto que le íbamos a dar un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, porque pensábamos que era importante establecer muy claramente el tipo de persona que iba a ingresar pues, a estas iniciativas de formación, y además, pues digamos, la conformación de su grupo familiar, identificar pues los espacios posibles para la realización de actividades que podrían ser terminando la jornada laboral o los fines de semana. Entonces, pues era como necesario analizar como la vida particular de cada una. Sin embargo, pues ya empezamos a ver que había que establecer números claros en muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cuál es el número de horas que tienen libres, qué presupuesto tienen, por ejemplo, y bueno, y quiénes son su grupo familiar en términos de números, para saber exactamente quiénes dependen de ella y si en algún momento ese grupo familiar sería una motivación para que ella abandonara la formación. Así, pues establecimos unos objetivos de nuestra investigación cuantitativa, como establecer la conformación familiar en términos de número de personas a cargo, el presupuesto para gastos familiares y personales que era necesario, que es necesario para cada una, las personas que pueden contribuir al gasto en el hogar, el nivel de escolaridad de cada una, la capacidad adquisitiva, el promedio de horas de tiempo libre y el tiempo de vinculación con la empresa, en el sentido de que la empresa se compromete con ese gasto, digamos, siempre y cuando las personas que se capaciten puedan, digamos, poner esas nuevas destrezas al servicio de la misma empresa. Para hacer esta investigación cuantitativa, pues vamos a utilizar un instrumento que es un cuestionario de preguntas, que algunas serán para diligenciar con datos precisos y otras preguntas abiertas para poder como tabularlas
y determinar con claridad las características específicas de cada una y conformar grupos, pues mediante el establecimiento de factores comunes. De la investigación cualitativa, entonces sí teníamos claro que tenemos que sacar el perfil vocacional, las habilidades sociales, la capacidad de trabajo en equipo, pues en el sentido de que ellas van a trabajar con compañeras que no son de su área, el nivel de compromiso con sus metas, que es lo que va a garantizar que ella no deserte, la percepción de la empresa y las actividades de su cargo y el sentido de pertenencia. Digamos que referido al mismo hecho de que si la empresa está dispuesta a hacer un gasto, pues va a necesitar también que la persona se comprometa con, digamos, poner sus destrezas al servicio de la misma empresa. Entonces el instrumento a utilizar aquí pues será la entrevista, y pues, también la idea un poco es que ellas se sienten más a gusto entrevistándose de manera individual con una persona que hablando en grupo de sus cosas personales, pero además porque mediante la entrevista se pueden identificar otros rasgos de la personalidad, pues mediante la observación del lenguaje no verbal, y así pues se refuerza el perfilamiento psicológico de cada una de ellas. Entonces, digamos que ese es hasta ahora el avance de nuestra investigación.